nuestros hermanos y amigos que están conectados con nosotros en nuestro culto de adoración. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de los Olivos, Lima, Perú. Le damos gracias a Dios por un día más de poder adorarle, de poder alabarle, de poder escuchar su preciosa palabra, esa palabra que transforma nuestras vidas, esa palabra que es guía en medio de un mundo tan difícil de poder subsistir. Quiero leer antes, mis amados hermanos, de orar, antes de entregar este tiempo de adoración a nuestro Señor. Quiero leer el Salmo 92, versículo del 1 al 5. Todos juntos, por favor, leamos. Dice así la palabra: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, en tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Tenemos muchas razones para adorar a nuestro amado Señor. Cantémosle el día de hoy con las alabanzas, declaremos la grandeza de su nombre, alabemos a Él dándole gracias por su misericordia, y su misericordia se manifiesta en grado más sublime cuando nosotros podemos gozar de la maravillosa salvación que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Anunciemos también su fidelidad, porque Dios es fiel con nosotros cada día, no nos hace faltar de ningún bien. Dios está siempre con nosotros cumpliendo su promesa en Cristo Jesús. Y cantemos con los instrumentos y con las voces, demos voces de júbilo, por cuanto el Señor ha alegrado nuestro corazón con sus obras maravillosas. Muchas son sus obras, el cielo, el firmamento, todo el universo entero subsiste por el poder de su palabra. Oh amados, hay muchas razones para darle gracias a nuestro amado Señor en este día. Así que, ¿qué le parece si inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos para pedir al Señor que se glorifique en este culto de adoración, para poder alabarlo y adorarle y escuchar su preciosa palabra? Oremos, por favor. Padre, en este día tan especial de adoración, queremos suplicarte, queremos rogarte, bendito Señor, que sea un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, llevados por tu Espíritu, guiados por Él, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, que podamos darte gracias por todas tus obras, gracias por todos los favores recibidos, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Oh bendito Dios, y que nuestro ser entero esté preparado para recibir tu palabra el día de hoy. Tu palabra que el día de hoy nos mostrará cómo vive una iglesia cristiana auténtica en medio de la crisis. Oh bendito Dios, te lo rogamos y te suplicamos, glorifica tu nombre en medio nuestro, exáltate Señor y permítenos ver el milagro más grande que se hace bajo los cielos, que es la salvación de muchas personas. Sea usado este día para la gloria de tu nombre, exáltate y engrandécete, oh bendito Dios de los cielos, en el nombre santo y precioso de Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor y ahora sí, disfrutemos de un tiempo de adoración y alabanza maravilloso dirigido a nuestro amado Señor.
serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste y nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al porvenir, y todo enmendarás al porvenir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Sigamos alabando y exaltando el nombre de Dios, sigamos glorificándole solamente a Él. Mi hermano, nosotros seguimos haciendo misiones. Hoy en nuestro Minuto Misionero estaremos orando por una iglesia misión, Manizales. Así es, mi hermano, nuestra iglesia misión Manizales, por el hermano Carlos, su familia, por su esposa. Estemos orando por esta iglesia. Hay 3 motivos de oración importantes por Manizales. 1. Es por el plan 2021, que Dios pueda seguir guiando a la iglesia en Manizales. 2. Es por el liderazgo, para que se puedan comprometer aún más todo el liderazgo y de esta manera poder ser obedientes a la palabra de Dios. Y 3. Por los jóvenes y adolescentes, para que sigan ellos creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de Cristo y sigan siguiéndole solamente a Él. Oremos por estos 3 motivos, mis hermanos. Oremos y que Dios sea exaltado en este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, gracias porque tu misión no para, porque seguimos honrando y alabándote, Padre Santo, y te pedimos en este tiempo por todos los misioneros, Padre Santo, y en una forma muy especial por la iglesia misión en Manizales. Padre Santo, te pedimos por el hermano Carlos, por su esposa, por sus hijas, familia, Padre Santo, que los sigas tú cuidando, restaurando, animando, Padre. Dale tu sabiduría para que siga guiando a tu iglesia, Padre Santo. Señor, te pedimos por este plan 2021 de tu iglesia, Señor, para que se siga ejecutando, Señor, de acuerdo a tus propósitos, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, Padre. Señor, te pedimos por el liderazgo de la iglesia en Manizales, Padre Santo, para que tú, Señor, sigas comprometiendo aún más a todos los hermanos, Señor, a poder cumplir tu obra, Padre. Te pedimos por los líderes ahí en Manizales. Señor, también te pedimos por los jóvenes y adolescentes, Padre Santo, para que ellos sigan firmes en su fe, firmes en la palabra de Dios y sigan confiando aún más en ti, Padre. Cuídalos, protégelos, guíalos, Señor. Ayúdalos, Señor, a entender cuál es tu voluntad para ellos. Señor, usa estos medios, Señor, para que Manizales siga haciendo tu obra, Padre. Cuida tu iglesia, sigue formando, Padre Santo, y que tu nombre sea exaltado siempre, Padre. Porque nosotros entendemos, Señor, de que debemos orar e interceder unos por otros, Señor, porque entendemos que las misiones es nuestra razón de ser, Padre. Te damos gracias, Dios. Gracias, Papito lindo, porque tú eres un Dios misionero, un Dios que cumple sus propósitos en cada uno de nosotros.
Gracias, Padre Santo. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigamos orando por nuestros misioneros, sigamos ofrendando, sigamos cuidando de cada uno de ellos. Mi hermano, misiones es nuestra razón de ser. Continuemos con nuestro culto y adoración. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre del pecado, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu, nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por tener este hermoso tiempo donde reconocemos, adoramos, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor. Lo estamos haciendo a través de las canciones, en los tiempos de oración, cuando escuchemos la palabra. Pero ustedes saben que también una manera de adorar a nuestro Señor es presentándole nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 9, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso, con alegría presentemos delante de Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos en este tiempo, reconociéndolo a Él como el dador de la vida y de todo lo que nos sustenta día tras día. Demos con alegría, reconociendo que es el Señor quien en su fidelidad nos sostiene. Nosotros estamos orando de manera continua y sostenida por la vida de cada una de las familias de nuestra iglesia, por cada una de las familias de nuestro colegio Robert Letourneau, y también por cada una de las familias y los hogares en nuestro país. La crisis que estamos atravesando ciertamente es seria. Es el mejor momento donde nosotros podemos demostrar nuestro amor, nuestra confianza en el Señor, dando con alegría. Si usted quiere dar sus diezmos y sus ofrendas, tenemos dos maneras de hacerlo.
La primera es acercándose a nuestro edificio en la avenida Alfredo Mendiola 3435, donde nuestro personal que está entrenado para este tipo de situaciones va a poder atenderles con todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad que se están observando en este tiempo de pandemia. Puede hacerlo usted allí con toda seguridad. Si usted prefiere hacerlo, también puede utilizar las cuentas bancarias que aparecen en este momento en pantalla. Ustedes pueden hacer el depósito o transferencia en las cuentas que allí aparecen. Por favor, una vez hecho el depósito, le rogamos que lo envíen al número de WhatsApp que aparece también en este aviso y podamos nosotros constatar su nombre, y por favor indique a qué mes pertenece la ofrenda o el diezmo que usted está enviando. Por eso, en esta hora dispongamos nuestro corazón para adorar a Dios y darle a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas con alegría. Oremos, por favor. Amado Señor, te rogamos en esta hora que nuestras vidas, Señor, en primer lugar sean una ofrenda y olor grato delante de ti. Gracias porque tu palabra nos dice que junto con Cristo tú nos has dado todas las cosas. Y también nos dice, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Señor, cómo no reconocerte, cómo no alabarte, cómo no adorarte, cómo no darte las gracias. Por eso, Señor, en este momento presentamos delante de ti con reverencia, con gratitud y con alegría nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, una vez más te rogamos por cada familia en nuestra iglesia para que tú sigas proveyendo con fidelidad como hasta ahora. Provee trabajo a aquellos que les falta, Señor. Provee lo necesario para cumplir con todas las responsabilidades asumidas. De igual manera, Señor, por cada una de las familias de nuestro amado colegio Robert Leterno. Por favor, Señor, provee, da lo necesario. Permite, Señor, que hayan los ingresos suficientes para poder, Señor, cubrir todas las necesidades de cada familia, para que puedan cumplir con las obligaciones, Señor, que cada uno de ellos también han adquirido. Y, Señor, oramos por el país. Ten misericordia del Perú. Te rogamos por la economía. Te rogamos, Señor, como hasta ahora tú nos has sostenido, lo sigas haciendo, Señor. Presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos con alegría, reconociéndote a ti como Señor de señores y Rey de reyes. Oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigamos adorando a nuestro Señor. Solamente nuestros dioses, alabados, glorificados y exaltados. Por eso juntos cantemos, por eso digamos a nuestro Señor, Dios imparables. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya. Aleluya, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, Señor, pues tenemos
tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Amada Iglesia, damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo donde podemos exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Ahora yo quiero invitarte a que me acompañes abriendo tu Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Leamos juntos lo que dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Preparemos nuestros corazones para la exposición de la palabra de Dios. Un saludo cariñoso a todos nuestros amados hermanos de nuestra amada Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Pero también a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen domingo tras domingo a través de nuestro culto, los servicios dominicales, a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estamos comenzando una nueva serie que nos va a llevar quizás todo el año estudiar, o más de un año estudiar todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que les animamos a poder seguirnos domingo tras domingo en este estudio dominical que estaremos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que les animamos, les alentamos. Sé que aún no podemos tener nuestros servicios, nuestros cultos presenciales, mis amados hermanos. Lamentablemente, la situación, esta segunda ola que estamos viviendo en esta pandemia no nos lo permite. Por amor a usted, por cuidado de su vida, por cuidado de su salud, es que nuestras autoridades han preferido aún no
abrir nuestras iglesias para tener nuestros cultos presenciales porque queremos guardar, cuidar su salud, mi amado hermano. Así que quiero que nos entienda en este tiempo. En nuestro corazón no hay temor porque el verdadero amor echa fuera el temor. Nosotros le amamos y por amor estamos queriendo cuidar su propia vida, su propia salud. Queremos lo mejor para usted, mi amado hermano, amigo. Así que podemos todavía continuar en estos domingos hasta que la cosa se baje, los contagios bajen, se calmen, llegue la vacuna. Así que mis amados hermanos, creo que eso va a ser muy pronto. Oremos al Señor, clamemos a nuestro Dios para que esto pase lo más pronto posible. Muy bien, oremos al Señor para que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón esta mañana. Cierre sus ojos, incline su rostro y de esa manera estaremos orando al Señor, clamando a nuestro Dios, hablando con Dios, pidiendo que nuestro Dios sea honrado, glorificado y nos hable a través de la exposición de su palabra. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos que tú puedas guiarnos en este día. Te hemos honrado, te hemos alabado, Dios. Pero permítenos también en este tiempo, Padre Santo, compartir el mensaje de tu palabra. Señor, comenzamos una nueva serie en base a este libro precioso de Hechos de los Apóstoles. Guíanos tú, Señor, por favor, guíanos tú. Señor, que sea tu palabra hablando, edificándonos, fortaleciendo nuestra fe. De tal manera, Señor, que seamos usados por ti con poder por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Señor, permítenos también ver ese precioso milagro de la salvación. Si hay alguien que va a ver este mensaje, no te conoce, Señor, tu palabra, Dios, abra su mente, abra su corazón, Padre Santo, y responda al llamado de seguir a Jesucristo. Gracias, Padre. Solo la salvación es obra tuya. Nosotros sembramos tu palabra, regamos, pero solo tú, Señor, eres quien da la salvación. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy comenzamos, dijimos hace unos momentos, permítanos, mis amados hermanos, rápidamente, hoy comenzamos una nueva serie que tiene como base el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estudiar todo el libro de Hechos de los Apóstoles en este año. Lleva por título general esta serie, Haciendo Iglesia a la manera de Dios en tiempos adversos. Esa es la serie. Haciendo iglesia a la manera de Dios en tiempos adversos. Queremos aprender escúchame bien, queremos aprender acerca de la voluntad de Dios para desarrollar o edificar una iglesia en tiempos adversos, en tiempos difíciles. Queremos edificar una iglesia bíblica en estos tiempos difíciles para que nos está tocando vivir. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo edificar una iglesia bíblica en tiempos adversos? Para saberlo, hemos tomado la decisión, juntamente con el equipo pastoral de nuestra iglesia, hemos tomado la decisión de ir a las Escrituras, de ir a la palabra de Dios y de manera especial al libro de Hechos de los Apóstoles. Este precioso libro de la palabra de Dios. ¿Por qué estudiar todos juntos como iglesia este libro de Hechos de los Apóstoles? Porque las circunstancias de la formación de la iglesia en el primer siglo son casi similares a las circunstancias que nos está tocando vivir hoy. Digo similares, no son iguales, similares. La diferencia es que en aquellos días la iglesia recién se estaba iniciando, recién se estaba formando. Hoy la iglesia ya tiene siglos de formación. Sin embargo, escúchame bien, la iglesia en sus primeros años se desarrolló en medio del sufrimiento por causa de su fe en Jesucristo. La persecución, la incomprensión estaban a la orden del día en la iglesia, en la sociedad romana, en la sociedad judía, frente a la iglesia. Y edificar una iglesia en esas circunstancias era todo un desafío. Escúchame bien, edificar
Una iglesia o la iglesia del Señor en esas circunstancias era todo un desafío, como lo es hoy que tenemos que edificar nuestra iglesia en circunstancias de pandemia, aún sin poder reunirnos presencialmente, haciendo uso de las redes sociales y con el hecho de no saber a quién se va a llevar el Señor a su presencia en estos días. Eso es una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Hay muchos hermanos nuestros, amigos, que han partido ya de este mundo. Son tiempos muy especiales, escúchame bien, son tiempos muy especiales. Tenemos que aprender a ser iglesia en tiempos adversos. Tenemos que aprender a ser iglesia en tiempos adversos. ¿Y qué mejor que aprender a hacerlo estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles año 2021? Este libro de Hechos de los Apóstoles describe cómo el Espíritu de Dios supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia en tiempos cuando ni el Imperio Romano ni los judíos religiosos querían a la iglesia. Por eso muchos comentaristas creen que el libro debió llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así debió llamarse este libro. Le pusieron Hechos de los Apóstoles, los padres de la iglesia, a este libro, porque vieron cómo el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles. Pero realmente el título debió haber sido Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo usaba a los apóstoles. Porque en todas sus páginas se ve cómo el Espíritu Santo va edificando la iglesia del Señor, haciendo uso de los apóstoles y de manera especial de los apóstoles Pedro y Pablo. Aunque es un libro de historia, escúchame bien, el libro de Hechos de los Apóstoles, aunque es un libro de historia y no de teología, no de doctrina, sin embargo, toca muchas verdades teológicas, toca muchas doctrinas como la salvación y la obra del Espíritu en la regeneración, el bautismo, la llenura, la santificación. Se ve al Espíritu eligiendo a los misioneros, dirigiendo sus funciones y aún presidiendo el primer concilio de la iglesia del Señor. ¿Notas, mi hermano? Se ve todo. No es un libro de historia, sin embargo, hay algunos aspectos doctrinales dentro de este precioso libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es el autor de este libro que vamos a estudiar? El testimonio, escúchame bien, el testimonio unánime. El testimonio unánime en la iglesia de los primeros años. Nos dicen que fue Lucas, el compañero de viaje, el amigo cercano y médico de cabecera del apóstol Pablo. Cuando Pablo hizo referencia de él a los creyentes de Colosas, dijo en Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado. Era un médico. Sabía mucho, él era una persona que sabía investigar, sabía dar a detalle cualquier cosa que él observara, porque como médico, como por su profesión. Padres de la iglesia como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, dan fe de la autoría de Lucas sobre el libro de los Hechos. No lo olvides. No lo olvides. Además existe la evidencia interna. Escúchame bien, la evidencia interna aquí en la palabra de Dios. Es decir, la evidencia que se saca del mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando se usa el nosotros en muchos pasajes relacionados con el apóstol Pablo aquí en Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, te doy uno, nada más, pero tú que has leído Hechos de los Apóstoles y cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta de esto. Hechos 16:10. Mira lo que dice este pasaje de las Escrituras. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, ¿notas ese procuramos? Nos llamaba, les anunciásemos. ¿Notas plural? Y la persona que está escribiendo este libro, se incluye en el grupo de amigos que van con el apóstol Pablo.
y que fue llamado luego a predicar al continente europeo en este pasaje de Hechos 16. El que escribe está presente allí en el libro, está presente allí el que escribe, él se coloca allí, es un compañero cercano a Pablo. Además, Lucas nunca se separó, al parecer, de Pablo, como se lo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. ¿Cuándo escribió Lucas este libro? La mayoría de estudiosos creen que Lucas lo escribió por el año 60 después de Cristo. 60 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo aún estaba vivo. Casi al final de su primer encarcelamiento en Roma de Pablo, Hechos 28, ¿no es cierto? Ahí tú vas a encontrar la primera vez que Pablo fue encarcelado en Roma. Fue su primer encarcelamiento. Ahora, ¿por qué creemos de que esta carta la escribió Lucas en el año 60 después de Cristo? Razones hay muchas, pero déjame darte algunas. En primer lugar, la abrupta culminación del libro de los Hechos. El libro de los Hechos termina de manera abrupta, no, ahí, cortante. Lucas dejó de escribir el libro de Hechos porque había relatado los sucesos hasta el presente donde él se encontraba, y no tenía más que relatar. Hechos termina con Pablo predicando en Roma, en su primera predicación en Roma. Así que allí termina Lucas. No, ya no tiene más que cargar porque Lucas está escribiendo en ese momento, al final, cuando Pablo está en Roma, allí está escribiendo Lucas, entonces escribiéndole a los romanos, ¿no? A los gentiles. Entonces notas, mi hermano, que Lucas, la abrupta culminación de Hechos nos muestra que se escribió en el 60 después de Cristo. En segundo lugar, Hechos al terminar, ¿no? Hechos, el libro de los Hechos, al terminar muestra a las autoridades romanas muy tolerantes al cristianismo. Aunque hubieron algunas persecuciones, sin embargo, estas vinieron de los judíos. Pero los romanos aún no perseguían a los cristianos. Se ve a Pablo predicando con libertad al final del capítulo 28. Algo que va a cambiar cuando Nerón persigue a la iglesia a partir del año 64 después de Cristo. Y esto nos narra mejor el apóstol Pedro en Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Ahora, en tercer lugar, no hay mención en este libro, no hay mención a la persecución de Nerón que se dio en el año 64 después de Cristo, cuando comenzó este emperador romano a perseguir a los creyentes y que produjo la muerte del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. No hay mención en este libro. Por lo tanto, si Lucas no menciona esa persecución de Nerón, entonces indica que este libro fue escrito años antes del 64 después de Cristo. En cuarto lugar, Hechos, el libro de los Hechos, no menciona la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Tú sabes que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Un acontecimiento como este, terrible, triste para los judíos, habría sido narrado por Lucas. Pero si no lo narra, si no lo escribe, es porque él escribe este libro en el 60 después de Cristo. Y entonces no tiene conocimiento de lo que va a pasar más adelante. En quinto lugar, Lucas no refleja conocimiento de las cartas del apóstol Pablo. Aún las cartas no se habían unificado, no se habían unido y no circulaban por las iglesias. Entonces Lucas no lo menciona. No tenía conocimiento de las cartas del apóstol Pablo, ni tampoco nos dice nada de los viajes de Pablo después de su liberación de la cárcel, de su primer encarcelamiento en Roma. No nos dice nada acerca de la muerte del apóstol Pablo, aun cuando gran parte del libro de los Hechos habla del ministerio de Pablo. Eso nos muestra de que Lucas está escribiendo en el 60 después de Cristo, cuando Pablo está en su primer encarcelamiento en Roma. Así que lo más probable es que Hechos se escribió el 60 después de Cristo. El propósito del libro es el mismo del Evangelio de Lucas. Lucas, recuerda, le escribió a su amigo Teófilo en su Evangelio. Le escribió su Evangelio a su amigo Teófilo. Lucas 1:3. Mira lo que dice Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mira lo que dice ahí. Notas que el libro de Lucas lo escribió Lucas para su amigo Teófilo. Y lo que faltó contarle a su amigo, lo cuenta luego por medio del libro de los Hechos. Él estaba contando muchas cosas a su amigo Teófilo, mucho de Jesús, pero lo que le faltó contarle, entonces por eso le escribe un segundo libro, un segundo tratado, y le escribe lo que le faltó contarle en el libro de los Hechos. No se sabe quién es Teófilo. Escúchame, mi hermano, no se sabe quién es Teófilo. Lucas lo trata como excelentísimo en Lucas 1:3. Excelentísimo Teófilo. Esto sugiere que era un funcionario romano. ¿Por qué? Porque se usa también ese excelentísimo con el gobernador romano Félix en Hechos 24:3. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Notas cómo el excelentísimo estaba unido a un gobernante romano, a un funcionario romano. Ahora, tampoco se sabe si Félix era cristiano o no, no lo sabemos. O si Lucas lo estaba discipulando como cristiano, no lo sabemos. O si era un pagano a quien Lucas como le estaba compartiendo el evangelio para persuadirlo a que acepte a Jesucristo. No lo sabemos, mis amados hermanos. Pero lo que sí se sabe es que Lucas deja bien en claro que el evangelio no era solo para los judíos. Lo que deja bien en claro Lucas, mis amados hermanos y amigos, es que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no era solo para los judíos, no era exclusivo para los judíos, sino para todos los pueblos de la tierra, a fin de que todos lleguen a ser cristianos. Pero el propósito principal del libro era mostrar cómo el cristianismo se extendía por medio del poder y la energía del Espíritu Santo de Dios en todo el mundo romano y en tiempos difíciles, en tiempos adversos. Ahora escúchame, mi hermano, nuestro deseo, mi amigo, nuestro deseo, mi hermano, es que ese mismo Espíritu Santo obre en nosotros y podamos seguir edificando la iglesia del Señor en tiempos adversos como los que nos ha tocado vivir en este tiempo. Eso queremos, mis hermanos, porque más de uno puede decir: pastor, pero ¿cómo se puede hacer iglesia en tiempos de pandemia? No se puede. Sí se puede. Sí se puede. En tiempos difíciles se puede seguir guiando a la iglesia, desarrollando a la iglesia, edificando la iglesia. Sí se puede. Lo vemos en el libro de los Hechos. Así que el mejor ejemplo, el mejor modelo que vamos a encontrar de ello es el libro de Hechos de los Apóstoles. Cómo la iglesia fue edificándose, fue creciendo, fue avanzando, fue ganando vidas para Cristo en medio de dificultades. Hoy vamos a ver nuestro primer tema: los recursos de Dios para hacer iglesia en tiempos adversos. Los recursos de Dios para hacer iglesia en tiempos adversos. Y hoy vamos a ver solo el primer recurso. Escúchame bien. Hoy hemos hecho una introducción al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver el primer recurso. Los recursos de Dios para hacer iglesia en tiempos adversos. Quiero comenzar este primer tema haciendo una pregunta que nos haga meditar. Escúchame bien, escúchame bien. ¿Se puede conquistar? Te pregunto. ¿Se puede conquistar el mundo con un grupo de personas temerosas, con fe débil y que se esconden ante el menor peligro? ¿Se puede conquistar el mundo con un grupo de personas temerosas, con una fe débil y que se esconden ante el menor peligro? Si tú meditas bien esta pregunta con mucha honestidad, tú vas a contestar: ¿realmente, pastor? Con un grupo así no se conquista nada. Nada. Y te doy la razón. Ahora, déjame decirte algo también con mucha honestidad. Con un grupo así está nuestro Señor Jesucristo al inicio de su iglesia. Y con ellos el Señor pretende extender su reino.
Te lo vuelvo a repetir. Con un grupo así, débil en su fe, temeroso y que se esconde ante el menor peligro, con un grupo así está el Señor al inicio de su iglesia. Y con este grupo, el Señor pretende extender su reino. Tú me dirás, mire, pastor, el Señor está loco. El Señor estaba loco. ¿Cómo podía conquistar el mundo para Dios con un grupo temeroso, débil en fe y que se esconde ante el menor peligro? Es imposible, pastor. Ningún escritor de hoy que escribe sobre liderazgo recomendaría trabajar con este tipo de personas. Escúchame bien, ningún escritor de este año, ningún escritor secular lo recomendaría. Sin embargo, el Señor Jesús trabajó con ellos y la gente llegó a decir de este grupo de discípulos en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Otra versión de la Biblia lo dice así, estos que revolucionan el mundo, que cambian el mundo, que transforman el mundo, también han venido acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estas personas que vemos que al inicio de la iglesia, al inicio de este libro, que eran débiles en fe, temerosos, miedosos, ¿no es cierto? Ante el menor peligro se escapaban, gracias a que llegaron a ser tan usados por Dios? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos llegar a ser como ellos? Te lo explico rápidamente, mi hermano, te lo explico rápidamente. La obra de nuestro Señor Jesucristo se encontraba inconclusa. Escúchame bien, te voy a explicar el contexto en que se va desarrollando este libro de los Hechos. La obra de nuestro Señor Jesucristo se encontraba inconclusa. Aún no había terminado. La obra redentora, la obra de salvación había acabado. Sin embargo, esa obra redentora, esa obra de salvación debía llegar a todos los hombres. Debía proclamarse, debía comunicarse a todos los hombres. Nuestro Señor únicamente empezó su obra y Lucas le había contado de todo el inicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en su primer tratado. Por eso dice en el versículo 1 de Hechos, capítulo 1, en el primer tratado, el primer libro que escribió Lucas para su amigo Teófilo, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, la primera parte de la obra de Jesús, que era la obra redentora, ya había terminado. Pero la obra de evangelización por parte de la iglesia recién iba a empezar. Recién iba a comenzar. Durante su ministerio en la tierra, el Señor se encargó de entrenar a sus discípulos mientras predicaba y les enseñaba personalmente su mensaje. Ha llegado el momento de pasar la posta. En este primer capítulo de Hechos ha llegado el momento de pasar la posta. Ha llegado el momento de pasar esa responsabilidad a sus discípulos antes de que el Señor Jesús ascendiera al Padre. La carga de proclamar el arrepentimiento y las buenas nuevas de perdón a un mundo perdido recaerá directamente sobre los hombros de sus discípulos. Además, los discípulos también serían responsables de enseñar a la iglesia las verdades de la fe. Es decir, debían edificar también la iglesia del Señor. Ahora, la pregunta que surge en este momento es, permíteme por favor, la pregunta que surge es, ¿los discípulos estaban listos para asumir tan grande responsabilidad? Esa es la pregunta que surge. ¿Los discípulos estaban listos para asumir tan grande responsabilidad? Desde el punto de vista humano, no lo estaban. No lo estaban, mi hermano. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, quizás nosotros los hubiéramos jalado. Hubiéramos dicho, con este grupo no llegamos a ninguna parte.
Ellos no estaban listos. En primer lugar, lo vimos hace unos momentos, su fe era débil. En más de una oportunidad el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. En otro momento le dijo a Pedro, Mateo 14:31, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe de los discípulos del Señor era muy débil, muy débil. En segundo lugar, tampoco dieron muestra de mucha lealtad ante los acontecimientos traumáticos relacionados con el arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Pedro, el líder del grupo, traicionó al Señor Jesús. Cuando le dijeron que había estado con Jesús, Pedro respondió con maldiciones y dijo en Mateo 26:74, no conozco al hombre. No conozco a ese hombre. Al final, cuando Jesús fue crucificado, todos sus discípulos terminaron huyendo, salvo Juan. Todos terminaron huyendo. La Biblia nos dice en Mateo 26:56, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Por último, los discípulos ante el peligro se escondieron. Se escondieron. Nuestro Señor les había predicho explícitamente que iba a resucitar. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdas qué pasó? Cuando se enteraron que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, se burlaron. Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Se burlaron, no les creían. Y cuando el Señor fue a buscarlos y se les apareció, los encontró escondidos con las puertas cerradas por temor a las autoridades judías. Mira lo que nos narra Juan capítulo 20 versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Ellos estaban escondidos de miedo, estaban temblando, escondidos, la puerta cerrada. No querían que nadie entre ni nadie salga. Ellos temían que fueran perseguidos por los judíos por lo que había pasado con Jesús. Fe débil, temor, deslealtad, escondidos. Realmente los discípulos no estaban preparados. Realmente los discípulos no estaban preparados. Carecían de entendimiento y del poder espiritual para cumplir el ministerio inconcluso de nuestro Señor Jesucristo, de evangelizar el mundo y edificar su iglesia. Sin embargo, escúchame por favor, sin embargo, el Señor les va a dar los recursos necesarios para terminar la obra que el Señor había dejado inconclusa. Si tú me preguntas qué pasó con Pedro antes de la ascensión del Señor Jesús y después de la ascensión del Señor Jesús, yo te diría qué pasó con los discípulos y con todos los discípulos antes de la ascensión del Señor Jesús y después de la ascensión del Señor Jesús. Yo te diría los recursos que Dios les dio para emprender su obra. Allí está la clave, en los recursos que Dios les dio. Antes de la ascensión del Señor Jesús, eran débiles, temerosos y se escondían por todos lados. Ante el menor peligro se escondían. Después de la ascensión, vamos a ver a unos discípulos diferentes y la gente los va a llamar, estos son los que revolucionan el mundo entero. Ya llegaron hasta aquí. Ahora, nota mi hermano, ¿a qué se debe ese cambio? A los recursos que Dios les dio para enfrentar su obra.
Nota, recursos que son necesarios hoy también para nosotros, para seguir evangelizando y edificando la iglesia del Señor en tiempos de adversidad. Sin estos recursos, mi hermano, ni tú ni yo podemos seguir haciendo iglesia en tiempos difíciles. No vamos a poder hacer iglesia, edificar la iglesia del Señor en tiempos difíciles. Quizás la pregunta que hay en tu mente es, ¿qué recursos les dio el Señor que los transformó y que permitió que fueran usados para proclamar a Cristo y edificar su iglesia? Son varios recursos. Hoy vamos a ver uno de ellos, solamente uno. Permíteme rápidamente. El primer recurso que Dios les dio fue el mensaje. El primer recurso que Dios les dio fue el mensaje. Versículo 1 y 2 del libro de Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Según según vimos, el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. El primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas, que Lucas escribió para su amigo Teófilo. Ese tratado se centró en gran medida en la vida terrenal y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Allí se revelaba, según el versículo 1 y 2, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. ¿Notas, mi hermano? Fue lo primero, esto era lo más importante. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Desde el inicio, escúchame bien, desde el inicio de su ministerio terrenal hasta su ascensión, el Señor Jesús había instruido a sus discípulos tanto con hechos como con palabras. Los milagros de Jesús debieron haber fortalecido la fe de los discípulos. Las parábolas debían haberles enseñado verdades espirituales a sus discípulos. Todo lo que Jesús les enseñó debía ser parte de su teología. Jesús les reveló toda la verdad. El Señor Jesús les reveló toda la verdad que necesitaban saber para llevar a cabo la obra de Él. Es lógico que quienes escúchame bien, es lógico que quienes llevarían el mensaje de Cristo al mundo debían primero saber cuál es ese mensaje. Eso es lo primero que debían saber. Aquellos que iban a llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo, lo primero que debían saber es el mensaje. Debían tener una comprensión exacta del contenido de la verdad cristiana antes de que cualquier ministerio pueda ser eficaz. No podía haber ministerio eficaz si no tenían conocimiento de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Tal conocimiento de la palabra es fundamental para obtener el poder espiritual y cumplir la misión de la iglesia. La ausencia de ese conocimiento sería perjudicial para el propósito evangelístico de Dios. Si los discípulos si ellos no tenían conocimiento del mensaje de Dios, el propósito evangelístico de Dios caería en fracaso, en ruina total. Al apóstol Pablo le preocupaba que los creyentes tuvieran ese conocimiento. Ese conocimiento es vital, el conocimiento del mensaje de Dios. Al apóstol Pablo le preocupaba que los creyentes tuvieran ese conocimiento. Él le dijo a los Filipenses 1, 9 y 10, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Notas, mi hermano, cómo el apóstol Pablo oraba que seáis llenos del conocimiento de Dios, de la verdad de Dios. En la oración del apóstol Pablo a los creyentes de Colosas, él les expresa su anhelo de que todos los cristianos sean maduros en conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios.
Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Notas, mi hermano? El escritor de la carta a los Hebreos reprendió la ignorancia de la verdad en algunos de sus lectores. Hebreos 5:12. Muchos de los creyentes a los cuales les está escribiendo el escritor de Hebreos tenían poco conocimiento de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Mira cómo los reprende. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, ya no estaban capacitados para tener el alimento sólido de la palabra, porque ellos no habían madurado, no habían seguido conociendo más de la palabra de Dios, no habían aprendido más de la palabra. Y entonces ellos se les tenía que seguir enseñando la leche, los primeros conocimientos, el ABC, repetirles el ABC de la palabra, el ABC de Jesucristo, ABC, ABC continuamente, pero darles algo más sustancial no se podía, no maduraban, no conocían más de la palabra. Por otro lado, mi hermano, escúchame, no basta con conocer el mensaje. Hay que vivir el mensaje. Esto es importante. No basta con conocer el mensaje, hay que vivir el mensaje. Es lindo estudiar la palabra de Dios en la Academia Bíblica y por eso hemos abierto la Academia Bíblica por primera vez en enero, para que sigas estudiando la palabra. Pero no basta con solo adquirir conocimiento. No, académico, no basta. Hay que vivir la palabra de Dios. Pablo le pidió a los creyentes que por medio de su manera de vivir mostraran la sana doctrina. Pablo le escribió a Tito, por ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Ojo, palabra sana e irreprochable, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lo que adorna, escúchame mi hermano, lo que adorna ese mensaje o lo hace creíble. Es una vida santa que demuestra claramente que Dios puede salvar del pecado. Lo que hace creíble el mensaje de Dios es el hecho de que no solamente lo proclamamos, sino que lo vivimos. Eso hace muy creíble el mensaje de Dios. Tú puedes predicar de la palabra de Dios, pero lo que va a hacer más creíble ese mensaje es que esa persona vea el evangelio en tu propia vida. Vea la palabra en tu propia vida. Lo que adorna ese mensaje lo hace más creíble. Es una vida santa. Es contraproducente, mi hermano, escúchame bien, por favor. Es contraproducente proclamar el mensaje de salvación del pecado mientras se lleva una vida pecaminosa. Ninguno que lleve una vida pecaminosa será efectivo cuando proclame el mensaje de salvación contra el pecado. No va a ser efectivo. El mensajero, escúchame, el mensajero debe manifestar el poder del mensaje que está proclamando. Y el poder del mensaje se evidencia en una vida transformada. Jesús predicaba y vivía a la perfección. Jesús predicaba la justicia y vivía a perfección la justicia. Nosotros también debemos predicar el mismo mensaje y esforzarnos por vivir ese mensaje perfectamente en nuestra vida. Un pastor decía, escúchame por favor, esto es importante, escúchame por favor. Un pastor decía, 2 factores principales contribuyen a la falta de poder en la iglesia de hoy. Me gustó esto mucho y tocó mi corazón. 2 factores principales contribuyen a la falta de poder en la iglesia de hoy. Primero, muchos ignoran la verdad bíblica. Muchos tienen poco conocimiento de la palabra de Dios. Y lo segundo,
quienes logran conocer la verdad bíblica, muy a menudo no viven de acuerdo a ella. Proclamar un mensaje erróneo es trágico, pero también lo es anunciar la verdad sin mostrar mucha evidencia de que esta verdad nos haya transformado. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? Predicar la palabra de Dios de manera errónea es malo, pero también es terrible, mi hermano, predicar la palabra de Dios sin una vida transformada. Ojo, ojo, eso, anunciar la verdad sin una vida transformada es peor, creo yo, mi hermano. Sana doctrina, apoyada por santidad de vida, es esencial para todo aquel que ministra la palabra de Dios. Es vital. Tú predicas la palabra, mi hermano, predicas la palabra a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares, a través del Facebook, no lo sé. Pero es importante que esa predicación de la palabra de Dios esté apoyada por una vida de santidad. Eso es esencial a todo aquel que sirve, ministra la palabra de Dios. Pastor, líder, hermano, así debemos ser. Yo no puedo pararme, mi hermano, a predicar de Jesucristo si yo no estoy viviendo como Jesucristo. No puedo. Tengo que vivir como Cristo. Y en mi hogar yo debo dar ese mejor ejemplo. Allí en mi hogar debo comenzar. Mis hijas, mi familia, son los primeros que me van a mí a mostrar si yo estoy viviendo lo que predico. Incluso después de su resurrección, mi hermano, el Señor Jesús siguió enseñando las realidades esenciales de su reino hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, dice el versículo 2. Es una referencia a su ascensión. Ese día marcó el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús partió de este mundo, ascendió al cielo. Como lo había predicado, Jesús estaba a punto de ascender al Padre, y durante todo su ministerio aquí en la tierra había dado mandamientos, dice el versículo 2, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Les había estado dando mandamientos, les había estado dando la palabra de Dios, mandatos del Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Notas, mi hermano? Mira el ministerio del Señor Jesús. Todo el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra fue hecho en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a través del Espíritu Santo le dio mandamientos, la palabra, el mensaje a sus discípulos. El primero de los recursos necesarios para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo fue siempre la fuente y el poder del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese también es el modelo del cual nosotros también debemos seguir. El Espíritu Santo es la fuente de poder para el ministerio de los creyentes. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dejó una serie de mandatos para que obedecieran obedecieran a Dios, a sus apóstoles. Jesús sabía que debían estar preparados en la enseñanza del Maestro, el primer recurso que Dios les dio. Jesús los salvó, Jesús los comisionó, Jesús los preparó, Jesús los dotó y les enseñó a fin de que pudieran ser testigos de la verdad y destinatarios de la revelación de Dios. Jesús estableció el mensaje que los creyentes debemos proclamar. Nuestro Señor Jesucristo estableció el mensaje que los creyentes debemos proclamar. El mensaje del Evangelio, el mensaje de su palabra. La eficacia del ministerio de todo creyente depende en gran medida de un conocimiento claro y profundo de la palabra de Dios. Este es nuestro primer recurso. Aquí está la clave de la transformación de Pedro. Aquí está la clave de la transformación de Pablo. Aquí está la clave de la transformación de Juan. Aquí está la clave de la transformación de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí está la clave por la cual ellos pudieron ser usados por Dios para transformar el mundo. Spurgeon decía, podríamos predicar hasta que nuestra iglesia se deteriore, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos. Pero un alma no se convertirá a menos que el Espíritu Santo use la palabra para convertirla. Ninguna persona se va a convertir a menos que el Espíritu Santo utilice la palabra de Dios para convertir a esa persona. Así que impregnemos nuestro corazón con la palabra de Dios hasta que nuestro lenguaje, nuestro mensaje, nuestra vida sea siempre bíblico, bibliocéntrico, cristocéntrico. Tenemos que impregnar nuestro corazón con la palabra, con el mensaje de Dios, con la vida y vivirlo hasta que todo sea siempre bíblico en nuestra vida. ¿Notas, mi hermano? Ese es el primer recurso que transformó la vida de los siervos de Dios, antes de la ascensión y después de la ascensión de Cristo. Amigo, tu vida y mensaje, escúchame bien, amigo, tu vida y mensaje nunca será de acuerdo a la palabra de Dios. Permíteme, amigo, amiga, yo tengo que ser honesto contigo. Nunca será de acuerdo a la palabra de Dios, por una sencilla razón. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados y no se han vuelto a Dios, ellos simplemente están lejos de Dios. Todo aquel que viene a este mundo nacen lejos de Dios, nacen impregnados con el pecado. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos lejos de Dios, enemistados de Dios, por causa del pecado. ¿Sabes lo que es el pecado? Haber transgredido la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios. Tú puedes decir, pero yo voy a la iglesia, yo soy religioso, todo lo que quieras, yo soy una buena persona. Pero por más buena persona o religiosidad que tengas, tú has transgredido los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Por lo tanto, eres un pecador. Y por ser pecador, estás lejos de Dios. Mientras que no te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Dios, no vas a poder volver, escúchame bien, no vas a volver a Dios. No vas a poder vivir el mensaje de Dios. No vas a ser de Dios. Imposible, imposible. Pero aquí viene la buena noticia. ¿Y sabes qué es la buena noticia? El Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio en ese primer tratado que Lucas le dio a su amigo Teófilo. El Evangelio nos habla de Cristo, el Dios que se hizo hombre para morir en la cruz por tu pecado y el mío. Él pagó lo que tú y yo debimos haber pagado, nuestro Señor Jesucristo. Él murió donde tú y yo debimos haber muerto, porque Él tomó nuestro lugar, el justo por los injustos, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. ¡Vida eterna! ¡Vida eterna! Cristo logró nuestra salvación cuando resucitó, logró la victoria sobre la muerte. Y ahora Jesús está queriendo que tú recibas esta salvación que Él logró en la cruz del Calvario. Él quiere que recibas esta salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario y cuando resucitó. Solo tienes que arrepentirte de todos tus pecados y tienes que estar dispuesto a recomprometerte con Jesucristo, a vivir para Cristo, a entregarle tu vida a Jesús, a comenzar a creer en Jesucristo. Mira, yo quiero hacer algo muy importante en estos momentos. Yo quiero hacer una oración como si yo le estuviera entregando mi vida a Cristo. Yo lo hice el 11 de noviembre del año 79. Yo le entregué mi vida a Cristo. Ese 11 de noviembre, yo hice esta oración. Yo le dije a Cristo: Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Yo he transgredido tu ley, he desobedecido tus mandamientos, no he querido hacer tu voluntad, pero a partir de ahora, Señor, me comprometo contigo. Te entrego mi vida y Padre Santo, y toma mi vida y haz de mí una nueva criatura, dame de tu salvación y de tu perdón. Y me dio ese perdón y salvación. ¿No te gustaría
hacer esa misma oración en estos momentos, mi amigo, mi amiga? Si tú quieres hacerlo, por favor, repite esta oración allí donde estás. Dile a Jesús estas palabras. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, mi amigo, mi amiga, y haz conmigo esta oración, y tú le estarás entregando tu vida a Jesús y comenzando una nueva vida con Cristo. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo esta oración allí donde estás. Dile a Jesús estas palabras. Señor Jesús, en estos momentos me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que he transgredido tu ley, que no he hecho tu voluntad. Jesús, perdóname. Te entrego mi vida. Me comprometo contigo, Jesucristo. Y a partir de este momento, úsame para obedecerte, para servirte y para honrarte. Gracias, Jesús. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi amigo, mi amiga, ¿hiciste tú esta oración en estos momentos? ¿Le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Te arrepentiste de todos tus pecados? ¿Y tomaste con seriedad a Jesús y le entregaste tu vida e hiciste esta oración? Si tú hiciste esto y te comprometiste con Cristo, déjame decirte, Jesús ha perdonado todos tus pecados. Y tú has recibido la salvación de Jesús que Cristo logró en la cruz del Calvario. Sabes, nos gustaría conocer si tú has hecho esta oración y le entregaste tu vida a Cristo. Allí en el Facebook escribe, yo le entregué mi vida a Cristo. Allí en YouTube escribe, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo me comprometí con Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo voy a comenzar a vivir para Cristo. Escríbelo allí, por favor, para orar por ti, para orar por ti, para orar por ti. Mi hermano en Cristo, mi hermano en Cristo, te animo. Tenemos que conocer de la palabra de Dios. Este es el mensaje, este es el recurso primordial para poder ser efectivos en nuestro ministerio. Para hacer iglesia tenemos que ser fieles al escrito, al mensaje de Dios. Este es el mensaje que tenemos que proclamar y que tenemos que vivir, obedecer. Así que estudia la palabra, vive la palabra, obedece la palabra. Y vas a ser un instrumento de bendición para la iglesia del Señor este año 2021. Que Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso de adoración y de alabanza a su nombre, de haber escuchado su preciosa palabra que ha edificado nuestras vidas. Los recursos de Dios para hacer iglesia en momentos adversos. Queremos mencionarles también, mis amados hermanos, que el sábado 6 de febrero y el domingo 7 de febrero ocurrirá en nuestra iglesia algo muy especial. Nuestra escuela bíblica de vacaciones 2021, estamos seguros. Sí, mis amados hermanos, porque aunque el edificio esté cerrado, la iglesia no. La iglesia continúa en sus labores ahora ministrando a nuestros niños. Este gran evento está diseñado para niños de 0 a 12 años de edad. Serán los días sábado 6 y domingo 7 de febrero, como ya mencioné, a las 4 de la tarde vía Zoom. Tiempo muy especial con ellos. Pero también el domingo 7 por la mañana en nuestro culto infantil, un tiempo muy especial juntos. Así que a inscribir a todos nuestros niños de la iglesia e invitar también a muchos amiguitos que puedan conocer al Señor. Será un tiempo muy especial en su formación de vida cristiana. Así que no se olviden inscribirlos en el link que aparece en la descripción de este video. Ahora sí, queremos orar al Señor dándole gracias por un culto tan pero tan especial. Oremos al Señor. Padre, gracias por todas las bendiciones recibidas en este tiempo que te hemos adorado, que te hemos alabado y hemos escuchado tu palabra. Sigue bendiciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos, Señor, que el día de hoy hemos estado juntos adorando tu nombre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, los dejo con un video donde vamos a presentarles las diversas actividades de nuestra iglesia para la siguiente semana. No dejen de verlo. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.
este 2021 sigamos aprendiendo de la palabra de Dios en nuestra escuela bíblica de verano. Inicio de clases viernes 15 de enero. Consultas en el link que aparece en la descripción del video. El sábado 6 y domingo 7 de febrero a las 4 de la tarde, vía Zoom, tendremos nuestra EBDB virtual con el tema Estamos Seguros. Inscripciones en el link que aparece en la descripción del video. Los esperamos. Comencemos el día con nuestro Dios en Matutinos de Oración. Los esperamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita en nuestro culto de oración. Los esperamos en nuestros cultos de adoración todos los domingos en los horarios que aparecen en pantalla. Y para los niños, creciendo todos los sábados, ahora en las aulas Zoom. Inscripciones en el link que aparece en la descripción del video. Y los domingos, culto infantil en los horarios que aparecen en pantalla. Y esta semana tenemos una cita en nuestras redes, vía Zoom. Matrimonios, en reuniones por supervisiones. Damas, jueves 7 de la noche. Varones, sábado 9 de la noche. Años dorados, sábado 4 de la tarde. Y los sábados son juveniles. Adolescentes, sábados 5 de la tarde. Jóvenes y jóvenes adultos, sábado a las 8 de la noche. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Colegio Robert Leternou. Admisión 2021. Informes en el número que aparece en pantalla. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo y ofrenda misionera, puede acercarse a la iglesia o depositarla en nuestras cuentas del Banco de Crédito del Perú o del Banco Continental. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y al mes que corresponde. Seguimos con Amor en Acción. Todavía puedes dejar tus donaciones en nuestra iglesia, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.